Bueno, chicos, primeramente, buenas tardes con todos ustedes. Realmente es una alegría el poder reunirnos nuevamente con ustedes y poder trabajar, ¿ya? Solo recordarles que tenemos que trabajar de la forma más adecuada. Por favor, cumplamos con las indicaciones que se les da, más que todo para que no tengamos ninguna dificultad y podamos trabajar de la forma académicamente más adecuada. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a dar inicio al desarrollo de la sesión, continuando a lo que vendría a ser el desarrollo de las funciones eh, químicas orgánicas oxigenadas. ¿Ya? Entonces, ya habíamos hablado la última clase que nos vimos, la parte introductoria en cuanto a lo que vendría a ser la función alcohol. Hoy día vamos a hablar un poco más sobre la función aldehído, ¿ya? Para poder reforzar esta parte. Pero antes vamos a describir el desempeño que vamos a trabajar el día de hoy. A ver, eh, Paola Bautista, ¿me escuchas, Paola? Paola, Sí, profe. por favor, Paola, ayúdame con la lectura del desempeño, por favor. Ya propone y fundamenta sobre las propiedades físicas y químicas de los aldehídos. Procedimientos que le permitan observar, manipular y medir las variables y el tiempo por emplear. Las medidas de seguridad, herramientas, materiales e instrumentos de recojo de datos cualitativos y cuantitativos. Y el margen de error. Esos procedimientos también le permitirán prever un grupo de control para confirmar o refutar la hipótesis mediante el uso de las TIC. Ya, muy bien, muchas gracias, Paola. Ya, entonces, en conclusión, vamos a poder nombrar, reconocer, ya, y formular a lo que vendrían a ser los distintos tipos de alcoholes que se dan, y también hablando en términos de los aldehídos, que son compuestos orgánicos oxigenados. ¿Ya? Muy bien. Recordando aquí, cuando nosotros hablamos la clase anterior en referencia a las funciones químicas orgánicas o las funciones oxigenadas, más que todo, nos referimos a que son un grupo de compuestos que por lo menos en su estructura o composición, por lo menos van a presentar un átomo de oxígeno. ¿Sí? Tal es el caso de los alcoholes, tal es el caso de los aldehídos, de las cetonas, de los éteres, de los ésteres, de los ácidos carboxílicos, ¿no es cierto? Que son funciones orgánicas que en su estructura van a presentar por lo menos un átomo de oxígeno, ¿ya? Entonces, hablando en referencia a la función alcohol, vamos a ver primero, antes, hablamos sobre qué es una función, ¿ya? O qué es una función química, ¿ya? A ver, nos dice que una función química se denomina función química a todo un grupo de cuerpos que tiene un conjunto de propiedades comunes, ¿ya? Que permite reunirnos en una sola familia. Estas propiedades comunes que permiten que nosotros los podamos reunir en una sola familia se le denomina como el grupo funcional característico. Ese grupo funcional es el que me va a permitir reconocer a cada uno de los compuestos y agruparlos, como vemos ahí, en una determinada familia. La familia de los alcoholes, la familia de los ácidos carboxílicos, la familia de los aldehídos, la familia de las cetonas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tal es el caso de los alcoholes. Por ejemplo, vean, si nosotros hablamos de la función alcohol, de la función de los alcoholes, el grupo funcional de los alcoholes, ¿quién es? Me dice. ¿Quién es acá? ¿Quién es el grupo funcional de los alcoholes, chicos? Chicos, ¿quién es el grupo funcional de los alcoholes? ¿Quién es? Me dice. Yo. Ahí está resaltado. El grupo funcional de los alcoholes, ¿quién es? ¿Quién es?
Chicos, ahí está. ¿Quién es el grupo funcional de los alcoholes? Oxidrilo, profe. El oxidrilo, ¿no es cierto? El OH, el oxidrilo, el hidroxilo, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de este OH en un compuesto orgánico me define que ese compuesto va a ser un alcohol, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá lo siguiente. Nicole Arce, ayúdame con la lectura de los alcoholes, por favor. Nicole, Nicole Arce, ¿me escuchas? Nicole. A ver, Jaco, ayúdame con la lectura de los alcoholes, por favor. Profe, me llamo. Sí, sí, ayúdame con la lectura de los alcoholes. Ok, un segundo. Son compuestos cuyas moléculas contienen un grupo funcional oxidrilo o menos OH enlazado a un átomo de carbono saturado, carbono con enlaces simples. A diferencia de los hidróxidos metálicos como el NaOH, el menos OH se fija al átomo de carbono mediante un enlace covalente no iónico. Por lo tanto, los alcoholes no se disocian o ionizan el agua. Ya, muy bien. Entonces, vean, aquí nos dice que los alcoholes son compuestos cuyas moléculas contienen un grupo funcional característico. Ese grupo funcional característico es el grupo funcional oxidrilo, lo H, ¿ya? Pero este grupo oxidrilo, chicos, este grupo funcional oxidrilo va a estar enlazado a un átomo de carbono, ¿ya? A un átomo de carbono, saturado más que todo. ¿Qué quiere decir átomo de carbono saturado? A un átomo de carbono que solo va a presentar en su estructura enlace simple, ¿ya? Solo va a presentar en su estructura enlace simple, ¿ya? Aquí hacemos una diferencia en comparación a los hidróxidos, ¿ya? Metálicos, como el caso que vemos ahí, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Si nosotros analizamos este hidróxido de sodio, vamos a ver que el OH está enlazado al sodio mediante un enlace iónico, cosa que no pasa en los alcoholes, porque el OH que se va a unir o se va a enlazar al carbono, se va a enlazar mediante un enlace covalente, ¿ya? Entonces vamos a reconocer, vamos a hacer el reconocimiento estructural de un alcohol. Me dice, primera característica de los alcoholes, vean. Los alcoholes son compuestos cuyas moléculas tienen un grupo funcional oxidrilo. Allá, grupo funcional oxidrilo, ¿no es cierto? Que es el OH. Y este OH está unido a un átomo de carbono saturado. ¿Qué quiere decir? Que está enlazado, ¿no es cierto? Que este carbono presenta solo enlaces simples. Para nada considero enlaces dobles, enlaces triples, o es más, para nada voy a considerar inclusive anillos aromáticos. ¿Quiénes son alcoholes? Son aquellos, ¿no es cierto? Hidrocarburos que se van a unir mediante enlaces simples al OH. Y el carbono donde se une el OH tiene presente en su totalidad enlaces simples. Así es sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, en este primer caso, tomando en cuenta lo que me dice aquí en la parte teórica, ¿ya? El grupo funcional oxidrilo tiene que estar enlazado a un átomo de carbono saturado, es decir, un carbono con enlaces simples. El primer caso, ¿cumple o no cumple el requisito, chicos? Analicemos. Chicos, ¿cumple o no cumple el requisito? Chicos, ¿cumple? Sí. Sí, ¿no es cierto? Vean, el OH está unido a un átomo de carbono y este átomo de carbono en su totalidad presenta enlaces simples. Ahí así cumple. Entonces, este compuesto de acá es considerado como un alcohol. Es alcohol, ¿sí? Es un alcohol. En el segundo caso, chicos, el OH y el carbono, ¿cumplen los requisitos? No. ¿Cumplen los requisitos? No, ¿no es cierto? No. Cumple que el OH está unido al carbono, eso cumple. Pero este carbono no solamente tiene enlace simple, sino también tiene enlace doble.
El mismo hecho de hacer enlace doble hace que este carbono ya no sea saturado, sino sea insaturado, ¿ya? Es más, por tal, este no es considerado alcohol. En el tercer caso, lo mismo, vean, el OH está unido al carbono, sí, pero este carbono tiene un enlace triple y es más, este caso no existe, ¿ya? Entonces no es un alcohol. En el cuarto caso, el OH unido a un anillo bencénico. Sabemos que en el anillo bencénico, este carbono en el cual está unido el OH va a presentar enlaces simples, sí, pero también va a presentar un enlace doble. Por ese hecho, este también deja de ser un alcohol, no es un alcohol. Entonces, estos tres casos, estos tres ejemplos, no son alcoholes. Para este primer caso, para la nomenclatura, para poder nombrarlo, ¿cómo nosotros lo podemos nombrar? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya. Para la nomenclatura, Sí, ¿cómo vea. podemos nombrar nosotros a estos compuestos? A ver, un ratito voy a dejar de compartir porque se ha colgado un rato la plataforma. A ver, un momentito. Ujú. Ya, a ver. Continuamos. Voy a volver a compartir. Ya, muy bien. Ya, en la nomenclatura. Vamos a utilizar dos tipos de nomenclatura en este caso, para la lectura de los alcoholes. La nomenclatura sistemática, que es la oficial o la nomenclatura UPAC, y la otra que es la funcional. ¿Ya? Para la nomenclatura sistemática vamos a contabilizar el total de átomos de carbono que hay. ¿Cuántos átomos en total tenemos aquí? 4. Ya, pero en el nombre vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vean, tenemos que elegir nuestra cadena principal. Nuestra cadena principal va a tener 3 átomos de carbono, la cadena más larga de carbono, ¿cierto? Tenemos una rama y otra rama acá. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ya. Tenemos una rama aquí, ¿no es cierto? Y otra rama, acá tenemos al OH. ¿Ya? Y mi cadena principal es esta. ¿Sí? Mi cadena principal es esta. Entonces, noten lo siguiente. Mi cadena principal, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Chicos, 3. 3. Entonces, en el nombre va a ser 1,2-metil, ¿no es cierto? 2-propanol. ¿Sí? Esa terminación ol, siempre cuando tenemos el OH que pertenece al alcohol. 2-metil, 2-propanol. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en el caso de este compuesto, vean, en el caso de este compuesto, ¿cuántos carbonos presenta este compuesto? ¿Cuántos carbonos 1. presenta? Un carbono, ¿ya? El hidrocarburo con un carbono, el alcano con un carbono, ¿cómo se llamaba? Metano. Metano. Ahora, si está unido a un OH, ¿cuál será su nombre? Si Metanol. tenemos que cambiar la terminación, ¿no es cierto? Tenemos que darle la terminación ol de los alcoholes. Entonces será pues el metanol, ¿ya? Metanol o llamado también como alcohol metílico, ¿ya? Metanol o llamado también como alcohol metílico. Muy bien, seguimos, continuamos. Continuamos. A ver, aquí. Continuamos. ¿Ya? En la nomenclatura funcional, ¿ya? La nomenclatura funcional, vamos a manejar lo siguiente, ¿ya? Anteponer la palabra alcohol, el radical
y la terminación ico. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos este compuesto, perdón. Si nosotros tenemos este compuesto, se ha colgado. Ya. Si nosotros tenemos este compuesto, vean, ¿ya? ¿Cuántos átomos de carbono tiene este compuesto, chicos? 2. Dos. Sería 1, 2. Su nombre sería etanol. O dándole la nomenclatura funcional, ponemos la palabra alcohol, el radical de etano, ¿no es cierto? Pero a ese radical le vamos a dar la terminación ico, alcohol etílico. Lo mismo arriba, ¿no es cierto? Que se llamaba alcohol metílico. Tenemos acá el alcohol etílico, ¿no es cierto? O el etanol. A partir de 3 carbonos nos indica lo siguiente: existen isómeros de posición en una cadena carbonada. La prioridad la posee el grupo funcional hidroxi. Siempre hemos dicho, también en la clase anterior, que nuestro primer carbono va a ser aquel que va a estar más cerca al grupo funcional hidroxi, ¿no es cierto? Al grupo funcional hidroxi, o el que tiene el grupo funcional hidroxi. ¿Cuántos carbonos tenemos acá en esta estructura? ¿Cuántos carbonos tenemos en esta estructura? 3. 3. ¿Y el OH en qué carbono está unido? Porque este OH también podría estar en el medio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, este OH está unido al primer carbono. Como este es el carbono 1, entonces su nombre sería 1-propanol. Vean acá, 1-propanol. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si este OH se hubiese ubicado en el carbono del medio? Como vemos aquí, como lo vemos aquí, como podemos observarlo aquí. ¿Sí? Entonces, vean, tenemos 1, 2, 3 carbonos y el OH está en el carbono central, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros numeramos desde acá, este sería el carbono 1, ¿cierto? Acá tenemos el carbono 1, tendríamos al carbono 2, uy, tenemos al carbono 2, ¿no es cierto? No sé por qué está ya. Tenemos el carbono 1 aquí, ¿cierto? Está medio raro esto. Ya, tenemos al carbono 1, ¿no es cierto? Aquí tenemos el carbono 1, al carbono 2, y este sería el carbono 3, ¿verdad? El carbono 3. Entonces, en este caso vemos que el OH está en el carbono 2, por eso su nombre es 2-propanol. ¿Cómo clasificamos nosotros a los alcoholes? Vamos a tomar aquí en cuenta primero la posición del grupo funcional OH en la cadena carbonada. Es decir, a qué tipo de carbono estructural está unido. De tal forma que tenemos esta clasificación: alcohol primario, secundario y terciario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reconocemos? Un alcohol primario es aquel en el cual el OH va a estar unido en un carbono primario. ¿Ya? ¿Y quién es el carbono primario? Aquel carbono que está unido solo a un átomo de carbono vecino mediante un enlace simple. ¿Ya? Ejemplo, tenemos el caso del etanol. Hablamos del alcohol secundario, aquel en el cual vemos que el OH está unido a un carbono secundario. ¿Qué quiere decir? Que este carbono está unido a 2 átomos de carbono vecinos mediante enlace simple. ¿Ya? Tal es el caso, por ejemplo, del 2-propanol. ¿Ya? Vean acá, el OH está unido al carbono y este carbono está unido, ¿no es cierto?, a 2 carbonos vecinos mediante enlace simple, es decir, es un carbono secundario. Por eso es un alcohol secundario también, ¿ya? Alcohol terciario es aquel en el cual el OH va a estar unido a un carbono que
está enlazado a 3 átomos de carbonos vecinos mediante enlace simple. ¿Ya? Tal es el caso, como vemos aquí, por ejemplo, en el 2-metil, 2-propanol. ¿Sí? 2-metil, 2-metil, 2-propanol. ¿Ya? Muy bien. A ver, aquí nos dice, ¿cómo reconocemos experimentalmente la categoría de un alcohol? ¿Ya? ¿Cómo reconocemos experimentalmente la categoría de un alcohol? A ver, Gabriela Díaz, ayúdame con la lectura de esa parte, por favor. Gabriela, Gabriela, ¿estás ahí? Sí, Profe, profe, disculpe, estoy con un poco problemas del audio. Ya, ayúdame con la lectura de esa parte, por favor. Ya, profe, ¿cómo reconocer experimentalmente la categoría de alcohol? El reactivo de Lucas ZN cloruro 2 más H cloro a 20 y a 30 grados centígrados se mide el tiempo en que aparece la turbiedad. Reactividad de alcohol según Lucas 3 grados, 2 grados, 8 grados. Ya, muy bien. Entonces, esa es la reactividad, ¿ya? Nos dice mediante el reactivo de Lucas, en el cual reacciona el cloruro de zinc, ¿ya? Más ácido clorhídrico a 20 y 30 grados centígrados, se mide el tiempo en que aparece la turbiedad. El orden de reactividad es esta, del alcohol, ¿ya? Según este reactivo de Lucas. Primero reacciona el carbono terciario, luego el carbono secundario y finalmente el carbono primario, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí en referencia a los alcoholes, ¿ya? Hasta aquí en referencia a los alcoholes. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces vean, nos dice aquí, reconoce qué tipo de alcohol es. Tenemos que dar el nombre, y además de ello tenemos que reconocer qué tipo de alcohol es, si es alcohol primario, si es alcohol secundario o alcohol terciario. Entonces trabajamos de la siguiente manera. En el primer caso, ¿cuántos carbonos tenemos en total? 8. 8. Entonces, el OH, ¿a qué carbono está unido? Chicos, ¿el OH a qué carbono está unido? Si hay 8 carbonos, ¿a cuál de todos esos carbonos está unido el OH? Al primer enlace. Al primero, ¿no es cierto? Entonces acá va a estar carbono 1, sabemos que el OH es el que tiene prioridad. Vamos a elegir carbono 1, aquel que está más cercano al OH o el que tenga el OH. ¿Sí? En este caso el OH está acá. Entonces va a ser 1 más 7, 8. ¿Su nombre cuál va a ser? 1-octanol. 1-octanol. Ahora, la respuesta al tipo estructural de alcohol. ¿Qué tipo de alcohol es? ¿Primario, secundario, terciario? Primario. Primario, porque se está enlazando a un carbono primario, vean. ¿Sí? Entonces es alcohol primario. Alcohol primario. Y ya está. En el segundo caso, ¿cuántos carbonos tenemos acá? 1. 1. ¿Cuál será su nombre? El hidrocarburo, el alcano con un carbono, ¿cómo se llamaba? Cuando tenía un carbono, Metanol. metano, ¿no es cierto? En este caso, si tiene OH, será metanol, ¿no es cierto? Va a ser metanol. 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 Ahora, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué tipo de qué tipo de alcohol será? ¿Primario, secundario o terciario? Primario. Vean, para que sea primario, este carbono tiene que ser primario. ¿Qué quiere decir? Que debe estar enlazado a otro carbono. ¿Está enlazado a otro carbono?
No. No. Entonces, este es un caso especial, ¿ya? Bueno, vamos a poner acá que el caso del metanol no es alcohol primario, ¿ya? No es un alcohol primario, tampoco es secundario, mucho peor terciario, simplemente es un alcohol, ¿ya? Es un caso especial. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Ya? En el caso del metanol. En el siguiente, ¿cuántos carbonos tenemos en total? ¿Cuántos carbonos tenemos en total aquí? 16. 16, 15, 16. ¿Y en qué carbono está el OH? Primero. Ya, ¿cuál será su nombre entonces? 1. Ya, ¿uno qué? ¿Uno qué? ¿Uno qué sería? ¿Uno qué sería? ¿Cuántos carbonos hay? ¿Cuántos carbonos hay? 16. Ya. El carbón o el hidrocarburo con 16 carbonos es el hexadecano, ¿no es cierto? Si es OH será hexadecanol. ¿Y en qué carbono está el OH? 1. Será 1 hexadecanol. Ahora, ¿qué tipo de alcohol será? ¿Primario, secundario, terciario? ¿Qué tipo de carbono es? Primario. Carbono, perdón, alcohol primario, ¿no es cierto? Alcohol primario. Muy bien. En este caso, ¿cuántos carbonos en total tenemos? ¿Cuántos carbonos en total tenemos aquí? 4. ¿Cuántos? Tengo 1 más 4, 5, 6, 7. 7, profe. ¿No es cierto? Aquí hay 1. Acá adentro, ¿cuánto hay? 4. 1 más 4, 5, 6, 7. Muy bien. Ahora, ¿dónde está el OH? Segundo. Segundo, ¿no es cierto? Empezando por el lado derecho. Vean, vean acá. No siempre se les van a poner así facilito. Enlace OH, enlace OH. Lo pueden poner así también en algunos libros o en algunos exámenes. CH, OH. La idea es que yo reconozca el OH, ¿no es cierto? Para definir que este es un alcohol. Entonces, numerando, vamos a empezar por acá. 1, 2, más 4, 6, 7. ¿En qué carbono está el OH? En el segundo carbono. ¿Su nombre cuál va a ser? 2-heptanol. 2-heptanol. Y además, ¿qué tipo de carbono será? Perdón, ¿qué tipo de alcohol será? ¿Primario, secundario? Secundario, ¿no es cierto? Este se está uniendo a este carbono y este carbono al mismo tiempo es unido por este otro carbono y a este otro carbono mediante enlace simple. Entonces es un alcohol secundario. Siguiente. ¿Cuántos carbonos tiene mi cadena principal? La diferencia es, hasta aquí todos eran lineales, acá ya presenta ramas. Mi cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? Chicos, 4. cadena principal, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? ¿Por dónde empiezo? ¿Por el lado derecho o por el lado izquierdo? Izquierdo. No, derecho. Derecho. Más cercano al OH. ¿Lado derecho o izquierdo? ¿Qué lado? Derecho. Derecho. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Siempre prioridad va a tener el OH, eso ya sabemos, ¿no es cierto? Su nombre, ¿cuál será? Tenemos una rama en el carbono 3, 3. ¿Qué rama es esta? ¿Qué rama, chicos, esta? Metil.
3-metil, muy bien, 3-metil. Luego tenemos el OH. ¿En qué carbono está? ¿En qué carbono está el OH? 2. 2. ¿2 qué? 1, 2, 3, 4. Butanol. ¿Sí? 3-metil, 2-butanol. Copiamos hasta ahí. Copiamos hasta ahí. Copiamos esa parte, chicos, por favor. Muy bien, chicos. A ver, continuando. Tenemos esos otros 3 ejemplos. ¿Ya? Muy bien. En este caso, nosotros observamos lo siguiente. ¿Ya? Nosotros observamos lo siguiente. Aquí ya vemos ramas o ramificaciones. Dentro de ellas encontramos al OH, ¿no es cierto? Del alcohol. Entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí. ¿Ya? Tengo que reconocer mi cadena principal. Mi cadena principal, ¿cuántos carbonos tendrá mi cadena principal, chicos? 5. 5, ¿no es cierto? Vamos a ver que mi cadena principal va a tener 5 carbonos. ¿Por dónde inicio? ¿Por el lado derecho o por el lado izquierdo? Derecho. Si voy por el derecho, el OH va a estar en el carbono 1, 2, 3. Muy bien. Si voy por el izquierdo, 1, 2, 3. También. Allá, ¿por dónde empiezo? Entonces está a la misma distancia. En este caso tendré que dar importancia a los sustituyentes o a las otras ramas. La mayor cantidad de ramas que estén para el lado, ¿no es cierto? Si nosotros empezamos por este lado, sería 1, 2, ¿no es cierto? Acá tenemos 2 ramas. Si nosotros empezamos por acá, tenemos solamente una rama, ¿no es cierto? Y es más, si nosotros numeramos por acá, 1, 2, 3, 4, 5, en este sentido, ¿en qué carbonos van a estar las ramas? Va a estar en el carbono 2, 2,4, ¿no es cierto? Y si nosotros numeramos en este otro sentido, 1, 2, 3, 4, 5, va a estar ¿en qué carbono? ¿En qué carbonos? Va a estar el carbono 2,4,4. Ya les he dicho, lo vamos a expresar como si fuesen números. ¿Quién es menor, 224 o 244? ¿Quién es menor, chicos? 224. Entonces, nos quedamos con la numeración de color verde, ¿no es cierto? Así, ya. Muy bien, 1, 2, 3, 4 y 5. Su nombre, ¿cuál va a ser su nombre? Diremos 2, 2, 2, son los mismos, sustituyendo las mismas ramas. ¿En qué otro más? 4. Un carbono, metil, trimetil. Trimetil, ¿qué más? 3 pentanol, ¿sí? 3 pentanol, 2,4 trimetil, ¿ya? 3 pentanol. ¿Qué tipo de qué tipo de alcohol será este? ¿Qué tipo de alcohol será? Chicos, ¿qué tipo de alcohol será? Terciario. A ver, analicemos bien. El OH se está uniendo ¿a quién? A este carbono. ¿Y este carbono, a cuántos carbonos está unido? ¿A cuántos carbonos está unido? 2. Entonces, si está unido a 2 carbonos mediante enlace simple, ¿qué alcohol será? Secundario. Secundario, alcohol secundario. ¿Ya? Vean, la dinámica es la misma. En el siguiente caso, ¿cuántos carbonos tiene mi cadena principal? ¿Cuántos carbonos tiene mi cadena principal? 3. 3, ¿no es cierto? Pero mi cadena principal va a ser esta. Tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3. Su nombre, ¿cuál sería su nombre? Su nombre sería 2-metil
¿no es cierto? 2-metil. ¿Qué más? 2-metil. 2, 2-propanol. ¿No es cierto? 2-propanol. Si nosotros tapamos esto, vamos a ver que este vendría a ser el radical TERC. Entonces su otro nombre también sería TERC-butanol. TERC-butanol. Otro nombre. TERC-butanol. ¿Ya? Ahora díganme, ¿qué tipo de carbono, perdón, qué tipo de alcohol será? ¿Qué tipo de alcohol será? ¿Qué tipo de alcohol será? terciario, Terciario. El OH, el OH, ¿no es cierto? El oxidrilo está unido a este carbono, pero este carbono también está unido a otros 3 carbonos. Entonces sería alcohol terciario. Alcohol terciario. ¿Sí? Muy bien. En este caso, ¿cuántos carbonos tendrá mi cadena principal? 3, no, 3. ¿Seguros? ¿Segura? 5, 5, 5. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Cuántos carbonos tendrá mi cadena principal? ¿Cuántos carbonos tendrá mi cadena principal? Chicos. 6, profe. 6. A ver, vamos a ver. Si nosotros vamos en forma vertical, tenemos 3, 4, 5. Efectivamente hay 5. Pero acá, mira, acá tenemos 2. 2, 3, más 3, 6. Ah, ya. Mi cadena principal tiene esta forma. Mira, qué curioso, mira. Mi cadena principal tiene esta forma. Y esto obedece a lo que alguna vez les había dicho. La cadena principal no siempre, chicos, no siempre la cadena principal se encuentra en forma lineal, ¿sí? También puede estar en forma zigzagueada. La idea es que nosotros ubiquemos la mayor secuencia de átomos de carbono, ¿ya? Entonces, ¿cuántos carbonos tiene mi cadena principal? Tiene 6. Ahora, ¿por dónde empiezo a numerar? ¿Por la parte superior o por el lado izquierdo? Chicos, ¿por dónde empiezo a numerar? superior, Si voy por la parte superior, el OH, ¿dónde va a estar? 3, 4, carbono 4. Si voy por el lado izquierdo, voy a tener 3, perdón, 2, 3. ¿Por dónde me conviene? ¿La mayor distancia o la menor distancia? menor distancia, La menor distancia. Entonces será este, el carbono 1, 2, el carbono 3 y acá estará el carbono 6. ¿No es cierto? Su nombre. ¿Cuál será su nombre? 3-metil. 3-metil, mira, 3-metil. ¿No es cierto? ¿Qué más? 3-hexanol. ¿Sí? 3-metil, 3-hexanol. ¿Qué tipo de alcohol es? ¿Qué tipo de alcohol es? ¿Qué tipo de alcohol es? Chicos, terciario, alcohol terciario. Ya está. Alcohol terciario. ¿Ya? Vean, ya hemos hecho un reparo rápido de alcoholes. Hemos reconocido los tipos estructurales de alcoholes que hay. ¿Sí? Copiamos esto para pasar a aldehídos. Copiamos. Vamos a reanudar con la ficha. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, alcoholes. ¿Ya? Claro que las propiedades químicas de los alcoholes es tema de otra sesión. El día de hoy estamos aprendiendo a reconocerlos, como hemos visto, y a nombrarlos, ¿sí? A reconocerlos y a nombrarlos. Muy bien. Hablamos ahora en referencia a este grupo de compuestos que vendrían a ser los aldehídos, ¿ya?
Grupo funcional de los aldehídos es este grupo, ¿ya? El grupo CHO, unido a un radical, ¿ya? Cabe recalcar que este grupo CHO siempre va a estar en los extremos, ¿ya? Siempre va a estar en los extremos, ¿ya? Muy bien. Es el grupo carbonilo, ¿ya? Ahí tenemos como el grupo funcional de los aldehídos al grupo carbonilo. A ver, para esta parte, por favor, Carla Humérez. Carla, ¿estás ahí? Sí, profe. Ayúdame con la lectura, por favor. Ya. Aldehídos. Son compuestos carbonilos más simples, donde un grupo alquilo o arilo y un hidrógeno están unidos al átomo de carbono del carbonilo, y son obtenidos fundamentalmente de la oxidación de alcoholes primarios. Existen dos nomenclaturas: sistemático, cadena carbonada AL, funcional, raíz común aldehído. Ya, muy bien. Muchas gracias, Carla. Entonces, vean, los aldehídos, en conclusión, nos dice, son compuestos carbonilos más simples, donde un grupo alquilo o arilo y un hidrógeno están unidos al átomo de carbono, del carbonilo, ¿ya? Y son obtenidos fundamentalmente de la oxidación de alcoholes primarios, ¿ya? La oxidación de alcoholes primarios me va a dar como resultado, chicos, la formación de aldehídos, ¿ya? Hay dos formas en las cuales nosotros también podemos nombrar a estos compuestos. La primera es utilizando una nomenclatura sistemática y la segunda es utilizando la nomenclatura funcional. En la nomenclatura sistemática, ¿qué hacemos? Numeramos o reconocemos la cadena carbonada, ¿no es cierto? Y le vamos a dar la terminación al, ¿ya? Y la funcional nos dice, utilizamos la raíz común, ¿no es cierto? Que es aldehído, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos para la nomenclatura funcional, según la cantidad de número de átomos de carbono, ¿no es cierto? La raíz común que se va a usar. Si el aldehído presenta un átomo de carbono, utilizamos esta raíz común, que es el form, ¿no es cierto? Si tiene dos átomos de carbono, el aldehído, utilizaremos pues esta raíz que es AZ, ¿ya? Y si tiene 3 átomos de carbono, propión. Si tiene 4, butir. Si tiene 5, valer. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Entonces tenemos que utilizar mucho al menos estas primeras 5 series. ¿Ya? En las primeras 5 series. Por ejemplo, aquí, observando lo que tenemos en aquí, en la ficha. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos? Aquí. 1. 1. Y si nosotros reconocemos este átomo de carbono, tiene el CHO. Tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Vean. Carbono, hidrógeno, oxígeno, el CHO. Entonces, como tiene un carbono, ese vendría pues del metano. Para la nomenclatura sistemática. Metano. Pero le terminamos la terminación por al, por ser aldehído. Metanal. ¿Sí? Ahora su nombre funcional, su nomenclatura funcional, allá tiene un carbono, me ubico acá. ¿Ya? Tiene un carbono, entonces va a ser el forma y me dice, vamos a utilizar o darle la terminación aldehído. Formaldehído. ¿Sí? Formaldehído. En este caso, vean, ¿cuántos carbonos tengo en total? ¿Cuántos carbonos tenemos en total acá? 3. 3 carbonos, ¿no es cierto? Entonces, este viene del propano, ¿no es cierto? Viene del propano. Entonces, como tiene CHO acá, tiene el grupo carbonilo, vean, tiene el grupo carbonilo, será pues un aldehído, será el propanal, ¿no es cierto? Ahora, para la nomenclatura funcional, allá la raíz común para 3 átomos de carbono, ¿quién es? Propión. Entonces, le damos la terminación aldehído, propionaldehído, miren. Propionaldehído, ¿no es cierto? En este caso,
¿Ya? ¿Cuántos átomos de carbono tenemos ahí? A ver, traten de dar nombre a ese compuesto. Traten de dar nombre a ese compuesto. Nos quedamos aquí, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, chicos, en casa. Saludos. Chao, chicos. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, chicos. Chao. Profe, Profesor. Chao, chicos. Cuídense mucho.